tema de la predicación se llama ¿y si Cristo no resucitó? ¿Qué pasaría? Y quiero comenzar esta predicación contándole algo, un poquito de historia de un movimiento, digámoslo así, filosófico, humanista, que se desarrolló en el siglo XVII y XVIII, y su nombre era el racionalismo. Esto surgió con la Ilustración. Y el racionalismo enfatizó el papel del intelecto humano para decidir qué es verdadero y qué es falso. Este método, como su nombre lo indica, resaltó la razón humana y no aceptaba nada, absolutamente nada, que no pudiera ser explicado o comprendido por las limitaciones naturales de la razón del hombre. Según el racionalismo, la razón del hombre es la única autoridad para determinar la verdad. Se considera que el racionalismo comenzó con René Descartes, con esa frase que dice pienso, luego existo. Tal vez usted la ha escuchado en algún momento. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales. El punto es que este movimiento empezó a influir en la iglesia cristiana. Este movimiento empezó a influir en la teología y en el estudio de la Biblia, y se empezó a decir que la Escritura solo es verdadera en la medida que pueda ser explicada por la razón humana. Una escuela muy fuerte en Alemania empezó a desarrollar todo este movimiento en donde se estudiaba teología, pero no eran creyentes. Se llama la alta crítica. Y este movimiento empezó a decir eso, que la Escritura solo es verdadera en la medida en que se puede explicar con la razón humana. Y todo lo que no corresponde a la razón debe ser ignorado o debe ser rechazado. Esto llevó, obviamente, a la negación de eventos sobrenaturales narrados en la Escritura. Y por esa razón, desde ese momento, y obviamente también tiempo atrás, la Biblia continuó siendo estudiada, muchos académicos, pero no fue reverenciada como la palabra de Dios, que es infalible, sin error, suficiente y autoritativa. El racionalismo ha influido demasiado en la iglesia, negando, por ejemplo, la narración histórica de la creación en 6 días literales, como dice el Génesis, dando explicaciones naturalistas y filosóficas de los milagros bíblicos y de cualquier tipo de milagro bíblico, o poniendo en duda, como hoy vamos a hablar, la resurrección de Cristo. Y diciendo que esto más bien es un simbolismo religioso en vez que un hecho histórico. Y tal vez el ataque a la resurrección ha sido el peor ataque al cristianismo, porque la resurrección es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Es uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Muchos han afirmado que la resurrección es solo un mito, debido a que no se puede comprobar por la razón, y que las apariciones de Jesús después de haber muerto tendrían que deberse a una ilusión óptica, algún tipo de alucinación producida por los discípulos que deseaban ver al Señor y que pensaron que lo vieron. Pero estos que son explicaciones extrabíblicas. Extrabíblicas que tratan de poner de acuerdo nuestra limitada mente con la palabra de Dios. Y la verdad es que con nuestras mentes finitas no podemos explicar un suceso como la resurrección. No lo podemos explicar. Pero sí podemos afirmar con certeza que sucedió. ¿Y sabe por qué? No solo por la evidencia que la Escritura nos da y que ya sería suficiente, sino también porque sin la resurrección el cristianismo no existiría. No existiría. Hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos muestra no solo la veracidad de la resurrección como hecho histórico, sino la trascendencia de este acontecimiento para nuestra fe. Así que acompáñenme al texto de hoy, que es 1 Corintios 15. Vamos a leer de los versículos del 12 al 19. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Dice así la palabra. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por esta gran verdad. Porque si tú no resucitaste, es vana la predicación, es vana la fe y sería vano que estuviéramos aquí. Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos ilumines para poder entender estas verdades. Porque estas verdades solo son verdades tuyas que no podemos entender con nuestra mente carnal y limitada. Solo podemos creer y tú, Espíritu Santo, es el que nos da esta convicción profunda. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre hemos orado. Amén. Aquí la Escritura está afirmando que es imposible negar la resurrección de Cristo, ya que es el punto de partida de toda creencia cristiana. En los versículos 12 y en los versículos 13, Pablo revela la razón por la cual él comienza a hablar de este tema. Mire una vez más lo que dice ahí. Dice, versículo 12 y 13, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Algunos en la iglesia de Corinto no creían en la resurrección de muertos. Y esto por implicación, ¿qué pasaba? Negaba la resurrección de Cristo, ¿cierto? Específicamente, ¿cómo estos racionalistas se metieron en la iglesia de Corinto? ¿Cómo estos racionalistas de hace 2000 años se metieron en esta iglesia? Bueno, la mentira de que no había resurrección vino de la filosofía griega, que aunque creía en la mortalidad del alma, negaba la resurrección del cuerpo. Y déjeme llevarlo a un suceso que está en Hechos, capítulo 17, que nos habla de esto, cuando el apóstol Pablo está en Atenas y les habla de este tema. De ahí viene la mentira de la filosofía griega. Creía en la inmortalidad del alma, pero negaba la resurrección del cuerpo. Mire lo que dice Hechos 17, versículo 18, cuando Pablo está confrontando a estos hombres ahí en Atenas. Hechos 17, primero el versículo 18 y luego el 32. Dice así, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y ¿de qué? Y de la resurrección. Esa era la filosofía griega. Creía que no había resurrección. Y mire el versículo 32, ahí mismo en Hechos 17, dice así, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, ¿dónde comenzó la idea de que la resurrección de los muertos no existía? Bueno, en la filosofía griega, específicamente ahí, como dicen los epicúreos. Y al ser Corinto una ciudad eminentemente griega, este pensamiento influyó en la iglesia, a pesar de que Pablo, cuando la había fundado, había durado casi 2 años en esta iglesia, enseñándoles diferente doctrina y entre ellas la resurrección. Volvamos a 1 Corintios 15, al versículo 3 y 4, y ahí nos vamos a dar cuenta que Pablo ya les había enseñado esta doctrina. No era algo nuevo para los corintios. Mire 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué dice acá? Que Pablo ya les había enseñado de la resurrección, de que Cristo había muerto y había resucitado al tercer día. O sea, esto no era una enseñanza nueva para ellos. Pablo había durado 2 años enseñándoles la palabra de Dios y entre ellos el tema de la resurrección. Pero al parecer la filosofía griega se había metido ahí dentro de la iglesia. Y el problema para la mentalidad griega se expresa en 2 preguntas que están ahí en el versículo 35 del capítulo 15. Mire ahí en 1 Corintios 15, versículo 35. Ahí está el problema que ellos no entendían este tema. Dice versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Para ellos ese era el problema. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos dicen, pero ¿con qué cuerpo van a resultar ellos? Por eso es que ahí en los versículos 12 y 13, Pablo contradice de inmediato la idea errónea de los corintios, quienes creían que Dios resucita el alma, pero no resucita el cuerpo. Él dice, ustedes no pueden pensar que si Dios resucita el alma, no va a resucitar el cuerpo. Y si alguien sostiene la resurrección espiritual del alma, pero niega la resurrección corporal de Cristo, surge la conclusión inevitable de que el cuerpo de Cristo todavía está en la tumba.
Por lo tanto, el cuerpo de Cristo está en la tumba. Por eso, todo el capítulo 15 es una defensa a la resurrección, una defensa vehemente de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Este es el capítulo más largo de todo Corintios, de todo Corintios. Pablo, y tal vez es el único problema grave doctrinal de Corintios, la iglesia de Corintios era muy inmoral, supremamente inmoral, pero el único problema como de doctrina es de la resurrección. Y Pablo escribe en este capítulo 15, el capítulo más extenso de la carta, una defensa a la resurrección, y muestra la centralidad de esta doctrina para el creyente. Luego que Pablo menciona, después de los versículos 12 y 13, lo absurdo del argumento de no creer en la resurrección, en el versículo 14 se declaran las terribles consecuencias si la resurrección no es cierta. Mire el versículo 14 una vez más. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también ¿qué? Nuestra fe. Si la resurrección de Cristo no es verdad, tanto la predicación como la fe son vanas. Esa palabra vana significa sin contenido, sin fruto, algo que es caracterizado por la nada, algo que es absolutamente vacío, algo que no tiene ningún fundamento. Y el punto de Pablo es que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el evangelio es un evangelio sin valor, es un evangelio totalmente inútil, no tiene sentido. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Las buenas noticias serían ¿qué? Malas noticias. Las buenas noticias serían malas noticias. Por lo tanto, sería una locura predicar acerca de un hombre que todavía está muerto en la tumba. Sería un absurdo total. La idea es que quitas la resurrección y no queda nada de la teología cristiana. Nada. No hay nada en lo que creer. Y en estos versículos Pablo va a demostrar la terrible alternativa si esta falsa doctrina fuera cierta. Si esta falsa doctrina fuera verdad, estaríamos en serios problemas. Paso a paso, lo que Pablo va a hacer es mostrar la futilidad de tal posición, la calumnia sobre el carácter de Dios, la pérdida de la seguridad presente, la pérdida de la esperanza futura y la desesperación que no creer en esta doctrina produce. Hoy en día hay algunos que pueden pensar como los corintios, que dicen que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, pero niegan la resurrección. Y sin embargo, piensan que pueden seguir teniendo fe en Cristo y en su mensaje. Pero entonces, eso sería creer en un Cristo a tu manera y no creer en Cristo como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que dicen estos versículos es que es absurdo negar la resurrección, ya que al hacerlo se negaría toda la estructura de la predicación y de la fe cristiana. Y la manera en que Pablo va a desarrollar este argumento es que primero da las razones generales, las consecuencias, las da en el versículo 14, y luego desarrolla cada una de esas secciones. El versículo 15 nos va a hablar sobre por qué la predicación sería vana si Cristo no resucitó. Y en los versículos 17 y 18 nos habla de las implicaciones desastrosas de negar la resurrección para la fe. El versículo 19 va a ser toda la conclusión del argumento. Por eso es que hoy vamos a estudiar dos consecuencias nefastas, dos consecuencias terribles que suceden cuando se niega la resurrección de Cristo para entender su importancia en el creyente. Dos consecuencias terribles si negamos la resurrección de Cristo. Y la primera consecuencia nefasta de negar la resurrección de Cristo es que la predicación sería vana. La predicación sería vana. Mire una vez más el versículo 15. Versículo 15 dice así: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esa es la primera consecuencia nefasta, que la predicación sería vana. Y esto no se trata solamente del acto de predicar. Obviamente esto sería vano y yo me quedaría sin trabajo, pero las implicaciones son mucho más trascendentales y dañinas. Porque cuando Pablo dice que sería vana la predicación, significa que todo lo relacionado con el acto de la predicación sería inútil al no ser cierta la resurrección. Todo comienza con los que predican.
Si la resurrección de Cristo es falsa, quienes predican son falsos. Por eso hoy en el versículo 15 dice, serían hallados, ¿qué? Hallados falsos testigos de Dios. Y esta frase quiere decir que Pablo y sus colaboradores estarían hablando mentiras acerca de Dios, específicamente de lo que Dios había hecho en Cristo. Ellos estarían dando un testimonio inexistente acerca de Dios. Ellos estarían en la misma categoría de los falsos de los falsos profetas del Antiguo Testamento y de los falsos apóstoles del Nuevo Testamento. Si la resurrección no fuera cierta, los apóstoles estarían distorsionando el carácter y la obra de Dios. Estarían esparciendo mentiras que engañaban a la gente sobre quién es Dios. Pero debido a que Pablo y los apóstoles han predicado la verdad, el versículo 15 dice ahí, y mire su Biblia, han testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Esa expresión hemos testificado era un término legal en aquella época. Se usaba cuando un testigo estaba jurando que su testimonio es verdad. Cuando estaba jurando ante un estrado diciendo lo que voy a decir es verdad, ahí está testificando. Y el punto de lo que quiere hacer Pablo es que aquí la verdad está en juego. Aquí la verdad sobre la resurrección está en juego, porque o Dios resucitó de los muertos a Jesús, o Pablo y todos sus colaboradores predican una mentira y hablan en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Si la resurrección no sucedió, entonces todos los apóstoles fueron mentirosos, y los que dijeron y lo que escribieron no es confiable, y los testigos enumerados ahí mismo en ese capítulo 15 son falsos, incluido Pablo. De hecho, leamos esa parte. Mire 1 Corintios 15, del 3 al 8. Mire todos los testigos que menciona Pablo. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo para solidificar su argumento? Es que todos estos testigos, que probablemente la mayoría de ellos estaban vivos en este momento, todos estos testigos vieron al Cristo resucitado. Pero no solo eso, sino que todos estos testigos y muchos otros declararon que Cristo había resucitado y lo hicieron con gran autoridad. De hecho, cuando usted lee en el libro de los Hechos, hay 145 veces que se da testimonio de que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo no era una doctrina como ahí al ladito, sino era la predicación central de la iglesia primitiva. Eso era el punto. O sea, Cristo ha resucitado. Eso era el mensaje que ellos estaban dando. Cristo ha resucitado. A Cristo lo hemos visto. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque se levantó de la tumba. Porque se levantó de la tumba. Si la resurrección no es verdad, entonces los apóstoles fueron los mayores mentirosos del mundo. Son unos hipócritas que han llevado a millones de personas a la oscuridad total y al error. Eso sería así. Pero debemos saber algo, y es que los apóstoles del Nuevo Testamento y todos los hombres a los cuales Dios reveló su palabra no solo fueron predicadores de ideales éticos, no, eran hombres que daban testimonio de algo que vieron y algo que experimentaron, que vieron al Cristo resucitado. De hecho, mire este ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dice Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este versículo es precioso. Juan dice, y lo pone en la palabra, y es algo que nosotros podemos aprender, es lo que hemos visto, lo que hemos oído. Nosotros vimos al Hijo de Dios, nosotros vimos su obra, sus enseñanzas, y lo vimos por el testimonio también que vemos en todo el Nuevo Testamento, que Él resucitó. Los predicadores del Nuevo Testamento no solo dieron un mensaje de parte de Dios, ellos dieron un mensaje del cual habían sido testigos, Pero la implicación de si la resurrección no es verdad, no termina en declarar que los testigos son falsos, no. Porque, y usted se tiene que poner a pensar en esto, si los testigos son falsos, entonces la fuente de la predicación sería falsa. Y la fuente de la predicación en este caso, ¿quién es? Cristo mismo. Cristo mismo. Si Cristo terminó en una tumba, el contenido de su enseñanza no sería más que palabras vacías, ya que Él enseñó su propia resurrección. Eso fue una enseñanza de Él. Él lo dijo. Vamos a Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Mire lo que dice. Dice así Marcos, capítulo 8, versículo 31. Que ahí Cristo mismo habla que va a resucitar. Dice así Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y ¿qué? Resucitar después de 3 días. ¿Quién estaba enseñando eso? Cristo. Y mire más adelante, capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, quien enseñaba era Cristo, y que les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. O sea, si Cristo terminó en una tumba, esto que Él dijo sería ¿qué? Vacío, falso. Además, algo muy importante, y es que entonces el mensaje central de Cristo, que fue el reino de Dios y que el reino va a venir y su establecimiento, también sería falso. Si Jesús está muerto, se niega todo su mensaje. Si ha muerto, no puede venir en su reino. Por lo tanto, todas las enseñanzas concernientes al reino de Dios y que hemos empezado a estudiar en el Evangelio de Mateo, serían también ¿qué? Falsas. Serían pura ilusión. Pero de hecho las implicaciones no terminan aquí. Porque si Cristo no resucitó, no solo los testigos serían falsos, no solo la predicación de Cristo sería falsa, sino que si Cristo no resucitó, la predicación central de la iglesia primitiva de Jesús como Señor también sería falsa. Esta fue la principal predicación de la iglesia. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, la principal predicación de la iglesia no fue el carácter de Cristo como Salvador, sino como Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Constantemente vemos que ellos estaban declarando que Cristo era el Señor. El Kurios en griego significa el Señor, y por eso lo oponían al César, porque solo Jesús era el verdadero Señor, el verdadero Cristo. Mire Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice así. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Esta era la principal predicación de la iglesia, que Cristo era Señor, que Cristo era Rey, que Cristo era Rey de reyes y Señor de señores. Pero si el cuerpo de Cristo, y esto es lo que debemos pensar, se corrompió en una tumba, allá en Israel, no puede ser Señor. ¿Qué Señor sería? No puede ser Señor. No puede ser el Señor exaltado, no puede ser el vencedor de sus enemigos, no puede destruir al último enemigo que es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte lo ha destruido a Él. No podría ser el Señor. Por lo tanto, al negar la resurrección, no solo se afirma que la predicación es vana y mentirosa, sino que también podríamos concluir, ¿sabe qué? Que la Biblia entera es una farsa. Que la Biblia entera es una mentira. Que la Biblia entera es hallada falsa. Si los apóstoles son hallados falsos testigos de Dios, entonces toda la escritura es mentira.
Esa sería la conclusión, ¿o no? Por eso, la verdad de que Cristo resucitó es tan importante. Porque si no lo hizo, los testigos son falsos, el mensaje es falso, la fuente del mensaje es falso, Cristo no sería el Señor y su palabra no sería cierta. ¿Qué es lo que nos muestra todo esto? Que Cristo resucitó, que la resurrección es algo supremamente importante. Todo esto nos muestra la importancia de creer en la resurrección con una profunda convicción. No es algo que usted como creyente pueda decir, bueno, pues de pronto esto no es cierto, yo creo en Cristo. No, porque si no todo sería falso. La resurrección de Cristo fue verdad y no tenemos por qué dudar de este mensaje y de los mensajeros, porque Cristo resucitó y porque a Cristo le ha placido que la gente llegue a salvación. ¿Por qué? Por medio de la predicación de su palabra, por medio de la locura de la predicación, porque por la fe viene la salvación. Hermanos, Cristo resucitó y por eso es que la predicación no es vana, sino que tiene un gran propósito. Ese es el primer punto. Segunda consecuencia. La segunda consecuencia que nos habla el texto ahí en 1 Corintios es que si negamos la resurrección de Cristo, entonces nuestra fe sería ¿qué? Vana también, vana. El versículo 16 repite lo mismo del versículo 13. Mire y leamos el versículo 16, dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es lo mismo que Pablo ya repitió en el versículo 13, pero se utiliza para iniciar una nueva sección en la Escritura y en el argumento de Pablo. Y se utiliza también para advertir a los que niegan esta doctrina, que tratan a Dios de mentiroso y a los apóstoles de testigos falsos. El versículo 17 y el 18 va a desarrollar el argumento de por qué la resurrección de Cristo es fundamental para la fe. Mire, leamos el versículo 17 y 18. Dice una vez más: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, y entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. La palabra vana aquí es diferente a la del versículo 14. Aquí la palabra vana significa algo que es infructuoso, algo que no tiene efecto, algo que es sin propósito. Ahora, ¿qué significa que la fe no tiene propósito? Eso es lo que Pablo va a desarrollar en estos dos versículos. En estos dos versículos Pablo va a mencionar dos consecuencias desastrosas de los alcances de una fe sin propósito como resultado de negar la resurrección de Cristo. O sea, si negamos la resurrección de Cristo, nuestra fe no tiene propósito, no tiene sentido. La primera de ellas es que si Cristo no resucitó, la fe sería sin propósito porque no habría justificación de pecados. No habría justificación de pecados. Mire lo que dice una vez más el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aquí viene el punto, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Esta frase, aún estáis en vuestros pecados, significa que sin la resurrección de Cristo, su muerte no tiene ningún efecto liberador en relación con el pecado del hombre. No tiene ningún efecto liberador ni salvador. Si Cristo no resucitó de la tumba, está muerto. Y un Cristo muerto no es capaz de justificar a los creyentes, no es capaz de justificarnos. Lo cual quiere decir que los creyentes permanecen en sus pecados. De eso se trata. Aún estáis en vuestros pecados. Y tal vez algunos se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible esto? ¿No? Porque muchas veces hemos pensado que solo la muerte de Cristo es necesaria para expiar nuestros pecados. Muchas veces pensamos que solamente la muerte es eficaz para perdonarnos los pecados sin la resurrección. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Mire lo que dice ahí. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría justificación de pecados. Mire Romanos 4, 25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y ¿qué? Y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación, algo muy importante. La justificación por la fe es uno de los temas más importantes de la Escritura y que más le dan la gloria al Señor. Justificación significa absolución. Justificación significa declarar justo a alguien.
Eso es lo que hizo Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, declaró justo a todos los que creerían en Él. ¿Y sabe por qué? Porque la resurrección de Cristo es una prueba de que había alcanzado completamente el precio de la redención del ser humano. Dios probó que había aceptado el sacrificio de Cristo a nombre de los creyentes al resucitar a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que nos está diciendo el texto. La resurrección de Cristo es la prueba de que su muerte expió el pecado. Es la prueba de que su muerte expió el pecado. Si Jesús, y escúcheme bien esto, si Jesús hubiera pagado por todos los pecados del mundo, menos uno, menos unito nomás, todavía estuviera, o más bien estuviera en la tumba. Porque solo un pecado hubiera sido suficiente para que Él no resucitara. Por eso, si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Negar la resurrección de Cristo es negar la clara enseñanza bíblica del perdón de pecados. Es negar que no podemos ser aceptados por el Padre, de que hay suciedad en nuestro corazón, de que hay pecado y ese pecado no nos va a dejar ir a un Dios santo y 3 veces santo. No habría perdón. Negar la resurrección es negar la clara enseñanza bíblica ¿de qué? De que Dios perdona en Cristo los pecados. Pero ¿sabe qué? Debido a que Cristo no permaneció en la tumba, sino que conquistó la muerte al resucitar, podemos vivir con el gozo, la maravillosa alegría de que hay perdón de pecados. De que nuestro pecado en Cristo fue perdonado. ¿Y todo gracias a qué? A la resurrección. A la resurrección. Esa es la primera consecuencia desastrosa si Cristo no resucitó. No habría perdón de pecados. Y la segunda, leamos el versículo 18. Mire el versículo 18 ahora lo que dice. Entonces, también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. La segunda consecuencia terrible con respecto a la fe, si Cristo no resucitó, es que no habría salvación eterna. Pablo llega a la conclusión de su argumento lógico. Pablo lo que está desarrollando aquí es lo absurdo que es pensar en esto. Ahí en el versículo 18, cuando dice los que durmieron, se refiere a los que están muertos. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra porque para el creyente el cuerpo físico espera en la tumba el momento en que seamos resucitados y que nos encontremos una vez más con el Señor. Mientras que el cuerpo está en la tumba, nuestro espíritu está con el Señor. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo aquí, ¿qué es? Es que si la resurrección no es verdad, la conclusión lógica es que los que murieron en Cristo, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Perecieron. Perecieron. ¿Sabe qué significa esa palabra? Significa ruina, significa pérdida o destrucción. Y casi siempre en la Biblia se utiliza para referirse a la pérdida de la vida eterna. Le voy a dar un ejemplo. Mire 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice así 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando Pablo menciona esa palabra, entonces todos los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo, en esencia, lo que está diciendo es que si no hay resurrección de Cristo, las personas irían ¿a dónde? Al infierno, a la condenación eterna. Punto. Y esto nos muestra que la salvación dependió de la resurrección. Si Cristo no se levantó de los muertos, por lo tanto no hay perdón y entonces Dios condenaría a la gente al castigo eterno a causa de sus pecados. No se puede afirmar que los creyentes que mueren están con Cristo y al mismo tiempo negar la resurrección. No se puede afirmar eso. No. Negar la resurrección significa que todos los que han perecido, porque todos los que han perecido están ¿dónde? Condenados. Negar la resurrección significa que todos están en el infierno, porque la resurrección de Cristo, escúcheme bien, es el prototipo de la resurrección del creyente. Es el prototipo de la resurrección del creyente. Y eso también lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Vamos
a 1 Corintios 15, versículos del 20 al 24. Mire lo que dice ahí. 1 Corintios 15, 20 al 24. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y póngale atención al término que va a utilizar Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí Pablo? Pablo lo que nos está diciendo es una declaración triunfal de que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de entre los muertos y Cristo son las primicias de los que han dormido. Ese es el argumento. Ese concepto de primicias describe que es la primera cosecha en una porción ofrecida a Dios. Eso lo utilizaban en Israel. La primera cosecha de la agricultura se lo tenían que dar al templo, a los levitas. Y era la primera cosecha de una porción ofrecida a Dios, pero también esa cosecha representaba a toda la demás producción que iba a surgir. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos ilustra el punto y nos dice que Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos y el representante de más cuerpos de resurrección por venir. Con Jesús y con su resurrección ya ha ocurrido lo que para todos los hombres tiene que aún por ocurrir. Mire el versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden, ¿cierto? Cristo las primicias, dice ahí, luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga, cuando Él venga. O sea, la resurrección de Cristo nos permite mirar con confianza al futuro. ¿Y sabe por qué? Porque nos espera la salvación eterna. Nos espera la salvación con el Señor. Por lo tanto, la enseñanza es que si Jesús no resucitó, la historia de la redención termina en un callejón sin salida, en una tumba en Israel. Ahí termina la historia del cristianismo. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó y la muerte es incapaz de romper el vínculo que hay entre Cristo y los creyentes, no solo a lo largo de nuestra vida terrenal, sino a lo largo de nuestra vida eterna. Mire lo que dice de hecho Romanos capítulo 8, 38 al 39. Romanos capítulo 8, 38 al 39. Dice así Romanos 8, 38 al 39, dice así: por lo cual estoy seguro, ¿de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no puede separarnos del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. La resurrección de nuestro Señor es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella no tenemos esperanza para esta vida ni para la vida venidera. No tenemos esperanza. Por eso es tan importante, por eso es tan fundamental reconocer que nuestra creencia en la resurrección de Cristo no se basa en un sentimiento religioso. No se trata de creer algo que nos han dicho por mucho tiempo, no. No se trata de creer en un rumor sin fundamento que esparcieron los apóstoles para que surgiera el cristianismo en esa época. No, sino que se basa en un hecho histórico con evidencia sólida que lo respalda. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación. ¿Por qué? Porque eso significaría que los testigos son falsos, que el mensaje es falso, que Cristo no sería el Señor y que la palabra no sería cierta. Y si Cristo no resucitó, sería también vana ¿qué? Nuestra fe, porque no habría ni perdón de pecados ni salvación eterna. Estaríamos condenados. Ahora, ¿qué podríamos concluir de todo esto? Mire lo que dice el versículo 19. 1 Corintios 15, 19. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que termina de concluir Pablo? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En este versículo Pablo hace la triste conclusión si la predicación y la fe son vanas. Hace la terrible conclusión y él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Esta frase es bien interesante porque ¿sabe qué significa? Quiere decir que la esperanza del creyente en Cristo
solo sería para esta vida. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Quiere decir que si la resurrección de Cristo no es verdad, su mensaje solo se trata de unos principios para tener una mejor vida ahora y no para la eternidad. Y si esto es cierto, si el mensaje de Cristo es solamente para ayudarme a vivir en esta vida terrenal, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Mire lo que dice el texto. Entonces, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa palabra conmiseración significa miserable, significa alguien desdichado, significa, ¿sabe qué? Alguien que da lástima, alguien que da lástima. El punto de Pablo no es que hay beneficios presentes en la vida cristiana en este momento, sino más bien que la vida cristiana es plena, solamente es rica si se basa en la verdad y se ordena con respecto a las promesas de Dios en el futuro. Solamente en ese momento la vida tiene sentido. De hecho, mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 del 20 al 21. Filipenses capítulo 3 del 20 al 21. Mire lo que dice. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual ¿qué? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Ese es el punto. La vida del creyente tiene valor porque sabe que su mejor vida le espera cuando muera. Cuando muera. El cristiano debe saber que su mejor vida no es ahora, porque si su mejor vida fuera ahora, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Seríamos unos miserables. Si nuestra mejor vida fuera en este momento, seríamos los más dignos de conmiseración. La Escritura constantemente nos enseña que nuestra existencia tiene valor, porque nuestra esperanza, ¿sabe dónde está basada? En el futuro con Dios. Por eso es que nuestra existencia tiene valor. Mire un texto más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, y mire la herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos está diciendo estos textos maravillosos? Nuestra mejor vida no es ahora. Téngalo por seguro. Los creyentes esperamos la resurrección porque nuestra mejor vida será cuando estemos con Cristo, cuando lo veamos cara a cara. Por eso es que es en las cosas celestiales, es en la esperanza futura, es en Cristo y solamente en Cristo donde el creyente debe poner su mirada. Solamente ahí, porque si la existencia se tratara solamente de esta vida, entonces seríamos los más dignos de conmiseración. Si solo esperamos en esta vida, el sufrimiento no tiene sentido, las pruebas no tienen razón de ser y las persecuciones que han sufrido miles de cristianos durante miles de años son una causa perdida. Mire lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice Romanos 8:18. Una vez más Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, sus aflicciones no son comparables. Porque nos espera ¿qué?
la gloria con Cristo. No son comparables tus aflicciones, porque nos espera llegar a Cristo. Si la vida, y escúcheme bien, si la vida solamente se trata del aquí y del ahora, seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos personas que diéramos lástima, unos miserables. Si Cristo no resucitó, los creyentes de hecho serían como los incrédulos, que viven sin esperanza y buscan sacar el mejor provecho de esta vida. Mire lo que dice de hecho Pablo ahí también en 1 Corintios 15. Mire versículo 32. 1 Corintios 15, 32. Recuerde que todo el argumento de 1 Corintios 15 o el tema es una defensa de la resurrección. Y mire 1 Corintios 15, 32. Dice así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿No? Pues hagámosle. Eso, disfrute, mijo. No. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el futuro. De hecho, si Cristo no resucitó, no solo esta vida sería vana, sino que el ministerio tampoco tendría sentido. Mire lo que dice el versículo 58, también en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 58, mire lo que dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que le dice Pablo a la iglesia. Le dicen, sigan firmes, sigan manteniéndose. ¿Por qué? Su trabajo no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque nuestro Señor está vivo. Si la esperanza se desvanece al morir, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, escúcheme bien, nadie sería más miserable que un cristiano. Nadie sería más miserable que un cristiano. Porque ha servido, sacrificado y sufrido a un Cristo que no existe. Los cristianos serían las personas más engañadas y crédulas sobre la faz de la tierra. Ha creído cosas que no son ciertas y ha vivido una vida sin ningún propósito real. Los cristianos darían lástima si Cristo no resucitó, porque pensando que tenían la verdad han sido engañados. Mis hermanos, es que la resurrección y este tema nos debe centrar. Nos debe hacernos entender que la esperanza cristiana no es para esta tierra. Por eso, como hablábamos hace 8 días, ¿recuerda? Por eso el significado de felicidad que el mundo nos da es totalmente diferente al que nos da el Señor. El creyente, no importa la condición en la que se encuentre, no importa las pruebas que enfrente, no importa el sufrimiento que soberanamente Dios permita, debe honrar a Cristo en esta vida porque sabe que en la eternidad se encontrará con Él y ya no habrá más sufrimiento ni dolor. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque nuestro Señor vive. Siendo verdadera la resurrección, entonces el cristiano no es el más digno de conmiseración, sino debería ser la persona más envidiada sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque cuando muramos, vamos a tener la certeza de que vamos a ir inmediatamente a estar con Cristo y vamos a tener luego en su venida un cuerpo resucitado y glorificado por toda la eternidad. Y esto, mis queridos hermanos, solo puede traer esperanza. Solo puede traer aliento y anticipación por ese momento. Y por eso el cristiano no tiene temor a la muerte. No tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nos espera Cristo. Pero si no crees en Cristo, como dice la palabra, también debo advertirte que tú algún día vas a resucitar. Y esa resurrección será para juicio y condenación. La única manera es que te arrepientas de tus pecados, entiendas que has pecado contra un Dios santo y que solo a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, puede darnos salvación. ¿Qué diremos para concluir? Que la resurrección de Cristo no es solamente una celebración simbólica.
religiosa. No. No solamente fue una filosofía que se inventaron los apóstoles hace 2000 años. No. Para que su movimiento surgiera. La resurrección es el lente por el cual interpretar las Escrituras. Podemos decir entonces que como Cristo resucitó, entonces la predicación del Evangelio es cierta, es verdad, tiene propósito y la fe en Cristo es verdadera y llena de esperanza. Cristo resucitó. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Señor, Él es el Cristo. Él pronto regresará y salvará a todos aquellos que confiaron en Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu inmensa misericordia. Señor, gracias porque estas verdades solo las podemos entender por ti, Espíritu Santo. En nuestra mente limitada, carnal y humana, no podemos entender un suceso como la resurrección. Pero tu palabra afirma que este fue verdad y nosotros, como tus hijos, creemos en tu palabra. Nosotros creemos que esto no fue un mito, una filosofía, un invento, sino que fue tu palabra prometida no solo por ti, Cristo, sino desde hace mucho tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, profetizada de que tú ibas a resucitar. Señor, te damos gracias porque hoy celebramos que tú no estás muerto, sino que tú vives. Y porque tú vives, la predicación, el ministerio tiene propósito y nuestra fe tiene esperanza. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado.